América Latina, dos puntos: inversión, sostenibilidad y cohesión social. Veo muchas caras conocidas acá y a nuestros asociados de regiones un saludo muy cordial. Vamos a tener en el acto de inauguración las palabras del rector Edward Rückert, el rector de la UPC. Luego de eso, a nuestra presidenta del Consejo Directivo del CIE, Janina León, con unas palabras de apertura de bienvenida. Y en la inauguración oficial tenemos a Paul Castillo, que es gerente general del Banco Central de Reserva del Perú. Y luego de eso iniciamos la primera sesión de este seminario con nuestra invitada especial, Liliana Rojas Suárez, con la conferencia El impacto global de las políticas económicas de Trump, esta lista América Latina. Entonces yo quiero agradecerles a todos ustedes su presencia acá y quiero también especialmente agradecer a nuestros auspiciadores en la categoría Platinum, a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, a la Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, en la categoría Oro, al Banco Central de Reserva del Perú, al Fondo de Población de Naciones Unidas, al Grupo del Banco Mundial, a la Organización Internacional de Migraciones y en la categoría Plata, al Grupo de Investigaciones en Género de la Universidad Católica, la Unión Europea, la Agencia Penal de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y agradecer también el apoyo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y a nuestros aliados mediáticos que son Editora Perú y RPP, Radio Programas del Perú. Entonces, muchas gracias nuevamente y dejo con ustedes, le pido que se acerque al podio al rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el doctor Edward Rückert. Muy buenos días a todos. Es un honor recibirlos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para la inauguración del 35º Seminario Anual del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES. Este evento representa un hito en la generación de conocimiento y propuestas que contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y de América Latina. El tema de este año, retos y perspectivas del Perú y América Latina, inversión, sostenibilidad y cohesión social, nos invita a reflexionar sobre cómo podemos construir un futuro más inclusivo y resiliente. La complejidad de estos retos nos impulsa a buscar soluciones innovadoras y colaborativas que respondan a las necesidades de nuestras sociedades y que también trasciendan nuestras fronteras. Estamos especialmente complacidos de contar con la participación de destacados expertos de renombre internacional. La presencia de la doctora Mariana Mazzucato, directora del Instituto para Innovación y Propósito Público del University College London, del doctor Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, del doctor Jaime Saavedra, director regional de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, de Lord Richard Layard, director del Centro de Rendimiento Económico del London School of Economics, de la doctora Liliana Rojas Suárez, investigadora principal y directora de la iniciativa LATAM del Centro para el Desarrollo Global, y del doctor Norman Loaiza, director del Grupo de Indicadores Globales del Banco Mundial. Es una muestra del alcance y la relevancia de este seminario. Sus ideas y perspectivas serán una inspiración para todos los aquí presentes. En la UPC compartimos plenamente los valores que este seminario busca promover. Sostenibilidad, inversión responsable y cohesión social son principios que orientan nuestras acciones. Como institución educativa estamos comprometidos con la formación de ciudadanos y líderes que impulsen el cambio positivo en sus comunidades, contribuyendo al desarrollo del país y la región. A lo largo de nuestra historia, en la que precisamente este año celebramos nuestro 30º aniversario, hemos priorizado la investigación como herramienta para enfrentar los desafíos globales y locales. Sabemos que las soluciones más efectivas surgen del diálogo entre diversas disciplinas y sectores. Este seminario es un ejemplo perfecto de cómo el trabajo conjunto puede ser una fuente inagotable de propuestas transformadoras. Quiero resaltar que más allá de los debates técnicos y académicos que tendrán lugar aquí, este espacio también es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la región. Una inversión que no tenga en cuenta la sostenibilidad carece de sentido.
y una sociedad que no priorice la cohesión social pone en riesgo su futuro. Al integrar estas dimensiones en nuestras estrategias, podremos avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible. Estoy seguro que este encuentro será un punto de partida para iniciativas innovadoras que beneficiarán a nuestras sociedades. Les invito a aprovechar al máximo estos días de intercambio, reflexión y aprendizaje. La calidad de los ponentes, la diversidad de perspectivas y el compromiso de todos los asistentes harán de este seminario un espacio único para generar impacto. En nombre de la UPC les agradezco por su participación y les doy la más cálida bienvenida a este evento. Les deseo una jornada exitosa y enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Invitamos a continuación a Yanina León, la presidenta del Consejo Directivo del CIES, a unas palabras de apertura. Buenos días con todos. Mis palabras van a ser muy breves. Darle la bienvenida a todos y todas los que estamos acá presentes, tanto de manera presencial como de manera virtual. Quería nada más enfatizar que estamos cumpliendo 35 años en el CIES. Se dice fácil, pero hemos pasado por épocas de oro, donde contábamos con un generoso financiamiento de la cooperación canadiense que nos permitía realizar más holgadamente nuestras investigaciones y los estudios que queríamos hacer, y de manera mucho más desafiante en los años recientes, incluida mi gestión. Trabajar con recursos escasos es lo que se supone sabemos hacer los economistas. No siempre es fácil, por supuesto. En estos 35 años hemos enfatizado lo que dice el término en general del CIES, ¿no? Hacer investigación aplicada. Somos un consorcio de investigación económica y social. En realidad el interés de la investigación, solo para enfatizar, tanto de los socios, todos los socios que pertenecemos al CIES, como el comité más ampliado del directorio y todos los allegados, nuestro interés siempre será darle sustento, evidencia empírica significativa a las propuestas, a las conclusiones que se hagan. Queremos ir siempre más allá y tener una opinión sustentada en la evidencia empírica. No estoy diciendo que vamos a hacer investigación dura y pura, que no sería malo, pero nuestro interés es sobre todo generar políticas públicas desde las distintas disciplinas que estamos representados aquí a través de los socios y también del directorio, ¿no? Esa investigación aplicada es la que queremos fortalecer y es la que seguramente presentaremos ahora, y ha sido un buen trabajo seleccionar entre tantos trabajos buenos que se han presentado para elegir solo lo que podamos presentar en 3 días. Quiero agradecer también a los organizadores que tras bambalinas nos han apoyado para que este evento se realice exitosamente, como de seguro va a ser. Y agradezco a la UPC por recibirnos en su casa. Como hacemos siempre, los socios tratamos de visitar cada año a las distintas instituciones y esperamos contar con ese apoyo permanentemente. Esperamos que este sea entonces un éxito, un espacio de reflexión seria, profunda, en estos 3 días que nos han convocado. Bueno, 3 hasta la próxima semana, el 17. Muchas gracias. Muchas gracias, Yanina. Invitamos ahora al gerente general del Banco Central, Paul Castillo, la declaración inaugural del seminario anual número 35 del CIES. Muchas gracias, Paul. Muchísimas gracias, Javier. Para mí es realmente un honor dirigirme a todos ustedes esta mañana. Buenos días a todos para inaugurar el seminario anual de investigación del Consorcio de Investigación Económica y CIES en su edición 2024. Como ya mencionó el rector, este es un evento que reúne a investigadores, académicos, formuladores y hacedores de política económica y constituye un espacio, creo, valioso para poder discutir, intercambiar ideas y poner en práctica las investigaciones que vamos desarrollando tanto desde el lado de la academia como desde el lado de las instituciones que nos toca hacer política económica. El
Panorama actual del que nos va a hablar Liliana plantea retos importantes, ¿no? Acabamos de salir de un periodo de alta inflación a nivel global. En el caso del Perú, es uno de los pocos países en la región que ha logrado alcanzar la meta de inflación del Banco Central. Desde mayo la inflación está alrededor de 2% y se ha mantenido en este nivel los últimos meses. Esperamos cerrar el año con una inflación de 2,2%. También hemos recuperado el ritmo de crecimiento de la actividad económica. El año pasado fue un año bastante complicado. Tuvimos varios choques de oferta que terminaron afectando negativamente a la actividad económica. El PBI cayó 0,6%, la inversión privada un poco más de 7%. Este año la economía se viene recuperando. El primer trimestre hemos crecido 1,4%, el segundo trimestre 3,6%, el tercer trimestre 3,8% y esperamos terminar este año creciendo 3,1%. ¿Qué cosa hemos aprendido en estos últimos 20 años en nuestra experiencia desde el Banco Central? Bueno, hemos aprendido la importancia, y es algo que queremos resaltar, de mantener la estabilidad monetaria, la estabilidad macroeconómica. Es lo que nos da la condición necesaria para crecer, pero también nos da la capacidad de resistir los embates de la economía global y de los choques que hemos tenido que enfrentar. En los últimos 20 años, las economías emergentes y el Perú en particular ha enfrentado unas pruebas de estrés bastante duras. No hemos tenido primero la crisis financiera en el 2008-2009, luego hemos tenido la reversión de las políticas de estímulo de la FED, hemos tenido el COVID y recientemente hemos tenido también una crisis política que ha generado un impacto importante en los flujos de capitales, en particular de residentes. Hemos tenido la salida de capitales de residentes más grande en nuestra historia en el año 21, casi 8 puntos porcentuales del PIB. A pesar de esos choques, Perú se ha mantenido como la economía con más baja inflación en la región, excluyendo aquellos que no tienen moneda propia. Hemos alcanzado el récord de 28 años de inflación más baja en la región y también la inflación, el periodo más largo de inflación más baja en los últimos 50 años en el Perú. Estas condiciones de estabilidad ciertamente nos han permitido lograr algunas cosas importantes, ¿no? La primera es tener un crecimiento que, si vemos los últimos 25 años, ha estado por encima del crecimiento de América Latina, 4,1%. Eso nos ha permitido también reducir la pobreza, que hasta 2019 habíamos alcanzado 20%, desde niveles de 55% en el 2001. Sin embargo, ese crecimiento, esa dinámica de crecimiento se ha venido desacelerando, ¿no? En los últimos 5 años hemos crecido 2%, la inversión privada ha crecido 2% y la productividad también. Entonces, ahí pensamos están los retos importantes que seguramente vamos a discutir en este seminario: cómo elevar el crecimiento potencial, cómo incluir más en este crecimiento a los sectores más vulnerables y continuar reduciendo la pobreza. La otra lección importante es la capacidad que nos da la política monetaria y el tener bases para hacer política contracíclica, ¿no? Seguramente Liliana nos va a contar un poco que lo importante es estar preparados para los riesgos que trae la economía global. Lo que hemos sido testigos en el caso del Perú es la importancia de poder hacer política contracíclica, aún en escenarios externos bastante adversos. Y eso permite evitar crisis, y evitando crisis creo que logramos avanzar en este proceso de elevar el crecimiento per cápita del Perú. Entonces, estoy seguro que todos estos temas se van a plantear y se van a discutir en estos 3 o 4 días del seminario del CIES, y lo que espero que sea pues un espacio de reflexión en donde podamos extraer lecciones importantes. Quisiera, antes de terminar, resaltar el compromiso de CIES por mantener un diálogo abierto y constructivo entre la academia, los formuladores de política y los diferentes sectores de la sociedad. Y antes de concluir, quisiera expresar mi reconocimiento a los organizadores, a los destacados expositores, investigadores y participantes, a muchos de los cuales conozco personalmente. Les agradezco a los organizadores por hacer este evento posible. Su dedicación y esfuerzo son el motor de este espacio que año tras año impulsa el desarrollo del Perú hacia el conocimiento y la cooperación entre los hacedores de política y la academia. Con estas palabras, declaro formalmente inaugurado el
seminario anual del CIES 2024 y espero que sea nuevamente un encuentro, una fuente de inspiración y aprendizaje para todos los que vamos a participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul, por tus generosas palabras. Y invitamos a los colegas a tomar asiento ahí en primera fila. Liliana, tú por favor quédate donde estás. Y vamos a iniciar la conferencia magistral de la doctora Liliana Rojas Suárez, titulada El impacto global de las políticas económicas de Trump. ¿Está lista América Latina? Muy buena pregunta. La mecánica va a ser 40 minutos de exposición de la doctora Rojas Suárez. La moderadora va a ser la colega María Rosa Villalobos, editora de Economía del Diario del Comercio. Y vamos a tener un panel a cargo de Paul Castillo, que lo acabamos de escuchar, gerente general del Banco Central, y de Carlos Edancén, que es decano de la Facultad de Economía de esta universidad. Entonces, quiero presentar muy brevemente a la doctora Liliana Rojas Suárez. Ella es investigadora principal en el Center for Global Development y es también la presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros. Desde el 2017 es profesora e investigador principal en la School of International and Public Affairs en la Universidad de Columbia, Nueva York. Ella ocupó el cargo de editor gerente y economista jefe para América Latina del Deutsche Bank y también fue asesora principal en el BID, en el FMI, en la empresa estatal petrolera mexicana y ha asesorado a decenas de gobernantes latinoamericanos y otros países del mundo. Tiene una larga lista de publicaciones y estamos encantados de tenerte acá, Liliana. Démosle un fuerte aplauso, bienvenida. Bueno, mientras esperamos los arreglos técnicos, muchísimas gracias por la invitación, Javier, a la universidad, al CIES. Es una maravilla y estoy muy agradecida de estar acá. Siempre me encanta venir a exponer a Perú y este no puede ser un mejor lugar, así que muchísimas gracias. Me pidieron conversar sobre un tema que está en este momento, yo viniendo de Washington, es como que el tema en estos momentos, ¿no? No solamente en Washington, sino en el mundo. Y es básicamente sobre el impacto de las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, que en enero toma posición. No sé si ya está funcionando. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a pintarles un panorama, todo términos económicos, de Estados Unidos y el mundo. Luego voy a hablar sobre este tipo de políticas, voy a hablar sobre la experiencia que ha habido este tipo de políticas antes, porque no es la primera vez que se anuncian tarifas, deudas y déficit, y sobre eso vamos a construir y vamos a bajar América Latina y Perú. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si se puede de alguna forma sacar eso que aparece allí en la pantalla para que no salgan esas lineecitas arriba de la computadora. Si es posible, sería buenísimo para que no tape. No me está dejando controlar. Ya. Bueno, no sale. Bueno, yo me acuerdo de las slides, así que se los voy a ir diciendo. Entonces, miren, lo que tengo aquí es una caracterización de Estados Unidos como único en el mundo. Único porque las barras, lo que está mostrando, son las tasas de crecimiento de Estados Unidos, mientras que la línea amarilla es las tasas de interés. Y Estados Unidos ha estado consistentemente creciendo a pesar de subidas de tasas de interés. Eso no ha sido una característica del mundo en general, porque si simplemente vemos ¿a dónde? ¿Hacia dónde dirijo? Se está demorando. Ok, esto es el caso de Europa. Y miren la gran diferencia.
en Europa, también para pelear la inflación, como en todas partes del mundo, la línea celestita muestra la subida de tasa de interés. Pero luego miren el crecimiento económico. Nada que hacer, ¿verdad? Nada que hacer. Muy bien. Estoy teniendo problemas. No sé si quizás debo pararme en otro lado. Sí, pero tengo muchísimos slides y si voy a este punto no termino nunca. No sé si alguien me sugiere una forma más dinámica. Bueno, voy a seguir. Bueno, entonces, no, deja estar bien así. Entonces, pero se pasan solos. Se pasa solo. No me funciona. Ah, ¿están haciendo algo arriba? Bueno, le voy a ir diciendo lo que dice la slide anterior, ¿ya? Y era que en Estados Unidos el consumo se ha mantenido tremendamente alto. Los consumidores, el gráfico que se encuentra aquí hacia el lado izquierdo, se ha mantenido constante en los últimos años por una serie de razones. Una de ellas era que muchísima gente durante la pandemia tomó tasas de interés, préstamos a tasa de interés fija. Y entonces cuando comenzaron a subir la tasa de interés, ya no se vieron en problemas, porque ya tenían la tasa de interés asegurada. ¿Ya? Muchísima gente. Y eso ayudó al consumo de Estados Unidos más que en cualquier otro país del mundo. Y la otra cosa es que Estados Unidos tiene una política fiscal recontra expansiva. Este gráfico de la derecha lo que muestra son diferentes países del mundo desarrollado. Todo esto es el mundo desarrollado. Entonces, Estados Unidos, Italia, Japón, el Reino Unido, Francia, Bélgica, etcétera, etcétera. Lo que estoy mostrando es simplemente en el 2023 las barras amarillas y en el 2024 las barras negras, es los déficits fiscales. Estados Unidos, el país con mayor déficit fiscal del mundo avanzado. Entonces, todo eso han sido impulsos hacia la demanda agregada que está impulsando el crecimiento de Estados Unidos tremendamente. Bueno, ya. Siguiente. Ok. Ahora, todo esto se agrega el crecimiento de la productividad. Y otra vez tienen Estados Unidos, la zona euro, el Reino Unido y Canadá. Y esto lo que está mostrando es el crecimiento anualizado de la productividad laboral en dos periodos. Uno es del 2015 al 2019, las barras amarillas, y el otro del 2020 al 2024, las rayas más oscuras. Y lo que pueden ver es, otra vez, miren el crecimiento de la productividad en Estados Unidos. ¿Ok? Entonces combinen efectos de demanda más combinen efectos de oferta y van a ver una economía muy fuerte en Estados Unidos en este momento. Siguiente, por favor. Entonces, antes de que suba Trump, con esto que le estaba contando yo, que han estado subiendo los déficits fiscales muchísimo, hay una oficina en Estados Unidos que se llama en inglés el Congressional Budget Office, en español sería la oficina del presupuesto del Congreso. Muy preocupado siempre por estas expansiones fiscales. Entonces, lo que muestra acá es la evolución del déficit en Estados Unidos desde muchísimo tiempo con proyecciones hasta el 2052. Y lo que se ve es que el déficit, de acuerdo, antes de que suba Trump, ¿ya? Antes de eso, ya el déficit, las proyecciones son que sigue creciendo completamente, consistentemente, y por dos cosas. Una, por el componente que se llama el déficit primario, que es el déficit antes de pago de intereses, que es la parte amarilla dentro del gráfico, y luego la parte más oscura, las líneas barras más oscuras, es por pago de intereses. Entonces, en Estados Unidos, a pesar de que todo va bien hasta el momento, sin embargo, estos déficits son crecientes y sostenidos, ¿ok? Y sus proyecciones son así antes de Trump. Antes, todavía Trump no había subido y estas eran las proyecciones. Siguiente, por favor. Y esto, ¿cuáles son los supuestos que están atrás para hacer estas proyecciones, no? Uno de ellos son unas tasas de intereses que se mantienen altas. Y básicamente lo que uno tiene en mente es que la dinámica es que los déficits fiscales
presionan sobre la tasa de interés. La tasa de interés implica más pagos que tiene que hacer el gobierno, lo cual implementa más déficit y se hace como un círculo vicioso de más déficit, más tasas de interés que se mantienen sucesivamente. Siguiente, por favor. Y interesantemente, esta es la parte de gastos, y es que la mayoría de gastos que están programados son no gastos discrecionarios, no gastos que el gobierno puede decidir hacer o no, son gastos que el gobierno tiene que hacer. Básicamente lo que es seguro social y es pagos de programas de salud, algo que se llama Medicare en Estados Unidos, que agarra una buena parte del presupuesto y miren cómo va, ¿no? O sea, todo supuestamente se sigue disparando. Siguiente, por favor. Y aquí viene un gráfico muy interesante, y es el supuesto sobre el crecimiento de la población. La población, el crecimiento de la población se proyecta de crecer, ¿ok? Pero lo más importante no es eso. Lo más importante, es, a ver si funciona esto, es que miren, el crecimiento de la población está formado por dos partes. Uno, por la gente que nace versus la que muere, o sea, en neto, si nace más que muere, crece la población, y por los inmigrantes. Y lo que sucede es que la barra verde es el crecimiento, lo que se puede atribuir al crecimiento menos muertes, pero eso desaparece y se vuelve negativo. A partir de la siguiente década, muere más gente en Estados Unidos que nace. Y el único crecimiento poblacional que puede haber en Estados Unidos es por migración. Estados Unidos depende de migración en forma impresionante. No puede estar sin migración. Así es. Y claro, con todos estos déficits crecientes, esto ya no es sorprendente, ¿no? Este es un gráfico de la deuda. Obviamente, la deuda es simplemente la acumulación de los déficits y, bueno, tienen un déficit fiscal que en cualquier economía del mundo es insostenible, porque siempre crece, ¿no? Una deuda que siempre crece es insostenible y las proyecciones son que llega a 170% del Producto Bruto Interno en el año 2054. Una locura. Siguiente. Entonces, sube Trump. Y Trump anuncia que va a recortar impuestos. Miren, recortar impuestos, que supuestamente si uno recorta impuestos, obviamente tiene que financiarlos de alguna forma, pero está aumentando el déficit, ¿no? Entonces, lo que sucede es que las nuevas proyecciones que hay, y esta vez por un comité que se llama el Comité del Presupuesto Responsable, y es un comité dentro del Congreso americano, proyecta que los déficits van a ser aún más grandes y por lo tanto la deuda aún más grande que la que va a mostrar. Y esa es la línea amarilla. ¿Ok? Entonces, el supuesto ahora, o sea, la expectativa ahora, es que si los anuncios de Trump se dan como están anunciados, la deuda es mucho mayor todavía. Siguiente, por favor. Ok, esto es simplemente unos componentes del déficit que ayudan a esta figura no muy positiva que estoy mostrando, ¿no? Primero es que se reducen los impuestos corporativos, se eliminan los impuestos sobre ingreso a la seguridad social, y acá viene la parte de aranceles, ¿no? Que estos son los anunciados, que en China 60%, Canadá y México 25% y posiblemente 10% para el resto del mundo. Uno podría decir, bueno, más aranceles implica más ingresos para el gobierno. Sí, eso es cierto, pero solo en el corto plazo. Porque lo que sucede, y luego les voy a mostrar claramente qué pasa, es que hay una diversión y simplemente se deja de pagar esos aranceles, se van a otros lados el comercio y la base impositiva de recolección de esos aranceles disminuye significativamente, ¿no? Ahora, claro que tenemos que poner una salvaguardia y es decir que es posible que también hayan reducciones de gasto, porque el déficit son gastos e ingresos, ¿no? Entonces puede haber reducción de gastos, pero no se sabe en qué, no hay nada concreto sobre eso. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces la pregunta que uno tiene es, bueno, pareciera ser que en el corto plazo, recuerden cómo les mostré la economía de Estados Unidos, muy fuerte. Entonces pareciera que con esa economía fuerte y además incentivos al sector privado,
como son la disminución de impuestos, las aranceles que hacen que supuestamente la industria local sea más competitiva, y la desregulación, que es otro gran anuncio que ha hecho en general, vamos a desregular, pero no he dicho cómo, pero vamos a desregular. Supuestamente todo eso va a ayudar al crecimiento a corto plazo. La pregunta es si estas tremendas deudas pueden estar comprometiendo fuertemente el crecimiento de largo plazo. Esa es la pregunta. Pero entonces entra un factor adicional, que es la razón por la cual la verdad es que los mercados están completamente confundidos sobre qué va a pasar en el mundo. Y es el efecto de la inteligencia artificial, que está entrando muy fuertemente en el mundo, y los estudios muestran que su efecto sobre si se adoptara, los efectos sobre la productividad serían muy grandes, pero especialmente en el mundo desarrollado, en los países desarrollados. Entonces, este gráfico de la derecha lo que hace es mostrar el crecimiento del PIB con dos escenarios. Si no se adopta tremendamente los efectos de la inteligencia artificial y si sí se adopta. Las líneas punteadas son si sí se adopta. Estos dos líneas son para países desarrollados, esta línea para países emergentes y esta para Estados Unidos. Miren la tremenda ventaja que logra Estados Unidos si la inteligencia artificial, tremenda ventaja relativa. Este es el pedacito que aumenta para los emergentes y este es el pedazo más grande, pero con todo más chico que Estados Unidos, para el resto de países industriales, ¿no? Entonces, el punto es que posiblemente no se comprometa ningún crecimiento a largo plazo si esto se da, ¿ya? Porque es un factor nuevo que está viniendo tremendamente. Siguiente, por favor. Ahora, si nos preocupamos por los déficits de Estados Unidos, también tenemos que preocuparnos por los déficits de todo el mundo, porque resulta que ahora sí comienzo a ver otros países del mundo, las deudas del mundo. Miren los números en que estoy, por encima de 140, 150% en Francia, Italia, el Reino Unido. O sea, parece ser que deuda y déficit es como que la característica común de los siguientes años en el mundo globalizado, ¿ok? O sea, estamos en un mundo en que la verdad la expansión fiscal está brutal. Siguiente, por favor. Y no es solamente en los países avanzados, ¿no? Resulta que en China tenemos la misma situación. Esto es ahora la deuda pública proyectada de China gigantesca. Y este es el déficit primario y consolidado, no quiero entrar en detalles, pero el punto que estoy haciendo es que las economías que dominan el mundo, todas las economías que dominan el mundo, están en un sendero de deuda vertiginoso. ¿Ok? Siguiente. Ok. Pero Estados Unidos no es como el resto de los países avanzados. Estados Unidos es muy particular. Tiene características propias que lo hacen tremendamente más fuerte que otros. Y déjame explicarles un poquito más. Muevo así y después la pongo en su sitio. Miren, estos son dos ejemplos. El Reino Unido, ¿en qué año fue esto? En el 2022, y Estados Unidos ahora. Las dos líneas, uno es el tipo de cambio y la otra línea es el costo de financiamiento de los bonos gubernamentales. La tasa de interés que el mercado requiere para que cuando el gobierno quiere colocar bonos en el mercado, ¿ok? En cualquier país del mundo, y pasó en el Reino Unido, un país desarrollado, pasa lo siguiente. En el 2022 se anuncia, va a haber un incremento muy grande del déficit y no va a estar financiado con impuestos, sino que mi financiamiento va a ser completamente con deuda. Eso se anuncia en el Reino Unido. ¿Qué sucede? Pues lo que sucede es lo que pasa en todo el mundo y lo que pasa en nuestros países también. Lo que sucede es que la libra esterlina se depreció tremendamente, su vida acá es depreciación, ¿ok? Perdón, se depreció tremendamente, es la bajada de esto, se depreció tremendamente la lira y el costo de financiamiento de los bonos subió tremendamente también. Y eso pasa en nuestros países, ¿no? O sea, se asusta la gente, uno quiere simplemente colocar más deuda y dicen los mercados, no, un ratito, suben los spreads en los mercados internacionales y se deprecia la moneda, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa. Eso no pasa en Estados Unidos.
En Estados Unidos ahora, Trump anuncia que va a haber más déficit y ¿qué es lo que sucede? Bueno, sí, sube el costo de financiamiento un poquito, esto que ni siquiera es mucho porque si ven los números acá, la subida es muy pequeña, pero el dólar se aprecia, no se deprecia, se aprecia. Y lo mismo pasó en la crisis financiera internacional. Recuerden que la gran crisis fue en la crisis bancaria, ¿no? Quebraron cuántos bancos en Estados Unidos durante la crisis financiera internacional, hubo un tremendo rescate. ¿Y qué cosa? En cualquiera de nuestros países, y en Inglaterra, en Francia, en Italia, en cualquier otro país del mundo que hubiera pasado, hubiera habido una corrida bancaria. ¿Qué pasó en Estados Unidos? En Estados Unidos una corrida hacia los bancos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tiene un privilegio extraordinario. Y su privilegio extraordinario es que emite la moneda más transable del mundo y en la cual están denominados la mayoría de los bienes comerciales internacionales. ¿Ok? El único país del mundo. Siguiente, por favor. Entonces, este gráfico indica cómo es Estados Unidos tan diferente. Miren, acá hay 40 años de puntos y cada punto es el correspondiente a el tipo de cambio, cuánto cambia el tipo de cambio en un mes y cuánto cambia el costo de financiamiento de los bonos en un mes. Para ver los movimientos del tipo de cambio es el eje vertical y el eje horizontal son los costos de financiamiento. Mire, en Estados Unidos, este es el tipo de cambio, el tipo de cambio fluctúa un montón, 15%, llega hasta menos 10%, la fluctuación un montón. Pero los costos de financiamiento casi no varían, porque si ven los ejes, ¿saben cuánto es esto? 100 puntos básicos. O sea, es como que es una subida de 1%, no es nada, es lo máximo en los últimos 40 años. Si pongo a cualquier otro país avanzado, cada vez que hay cualquier problema se ubican acá, con mayor depreciación e incremento de costo de financiamiento. Pero esto está vacío para Estados Unidos. Esto no le pasa a Estados Unidos. Ahora, nadie dice que esto puede ser para toda la vida, ¿no? Estas cosas son hechas por el hombre, no por Dios. Entonces, en cualquier momento puede cambiar, pero la historia nos muestra que esta es la situación de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Y como les decía, es el privilegio extraordinario de emitir la moneda en el cual se realizan todas las transacciones. Entonces, lo que se ha venido discutiendo últimamente es, bueno, pero si Estados Unidos comienza a poner tantos aranceles, comienza a cerrar el mundo de esa forma, bueno, se van a formar dos bloques muy grandes y Estados Unidos va a perder mucho territorio. Sí, es posible que haya movimientos hacia esa dirección, pero va a tomar muchísimo tiempo, muchísimo, porque ¿cuáles son los datos? Los datos nos dicen lo siguiente. Miren, si miramos las transacciones internacionales, todas las transacciones internacionales, y vemos, como son internacionales, se requieren dos monedas diferentes, ¿no? Bueno, en 88% de las transacciones mundiales, una de las monedas es el dólar. 88%. O sea, cuando negocia Japón, China, el Reino Unido, Francia, Inglaterra, quienes ustedes quieran, en esas transacciones internacionales, una de las monedas que cambian es el dólar. Y la otra, punto muy importante, es que casi el 60% de las reservas internacionales de los países están en dólares. Y lo tercero que no he dibujado es que la mayoría de los precios, como por ejemplo de los commodities, como por ejemplo el precio del petróleo, está denominado en dólares. O sea, miren todo el cambio que habría que hacer en el mundo para que dejara de funcionar lo que les he explicado. Siguiente, por favor. Y claro, el punto es, dices, ya, ok, perfecto, no tienes, suponte que quieres moverte fuera del dólar. ¿Cuáles son tus alternativas? El problema es que el mundo, con diferencia de Estados Unidos, el mundo avanzado, está bien aplanado. Entonces, pues, miren, esta es el gráfico de la izquierda, es la encuesta del Banco Central Europeo sobre qué espera la gente sobre proyecciones de crecimiento económico, ¿no?
Y miren, así es como viene evolucionando. Europa, la percepción sobre Europa está completamente deprimida, ¿ya? Y lo que mencioné anteriormente sobre la productividad. Las diferencias de productividad con Europa y Estados Unidos son enormes. Las líneas amarillas corresponden a Estados Unidos y las líneas moradas, medio moradas, corresponden a la zona euro. Entonces, no solamente la productividad de Estados Unidos es mayor, sino que la brecha se viene agrandando, ¿no? Entonces, Estados Unidos como que tiene todas estas características que lo hace increíblemente fuerte. Siguiente. Y bueno, te decía, siempre tenemos que ver a los grandes, cuando uno habla del mundo, ¿no? ¿Con quién mueve el mundo? Lo mueven como que tres zonas, ¿no? Lo mueve Estados Unidos, Europa y China. Entonces, de los tres es que estamos viendo esa visión. Y bueno, el crecimiento proyectado de China es el que estoy mostrando acá, continuamente hacia la baja. Ahora, esto también puede cambiar, pero en este momento es así como se ve. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces entremos ahora a ver los aranceles, ¿ya? Y bueno, ¿cómo impacta esto al comercio mundial, al mundo? Ya que entendemos cuál es la situación del mundo avanzado, ya, Trump anuncia, voy a poner aranceles. Pero no es la primera vez, ¿no? También hubo estos movimientos hacia tremenda cantidad de aranceles en el 2018, en el 2019. Entonces, la experiencia nos tiene que enseñar algo. Entonces, ¿qué lecciones aprendimos? Estas tres líneas nos dicen cuáles son las importaciones de Estados Unidos provenientes de China. O sea, lo que Estados Unidos le compra a China, ¿no? La línea amarilla, acá esta línea roja primero, nos dice, bueno, aquí en este punto del tiempo, Trump anuncia aranceles a una serie de productos. Cuando pone esos aranceles, sí, efectivamente, Estados Unidos comienza a comprar menos de China, de esos productos, un poco, y luego se recupera. Luego vuelve a poner más aranceles, acá, a otro grupo de productos, y es esta línea roja. Cae el consumo de esos productos en Estados Unidos provenientes de China, pero luego se recupera. Pero aún más, pasa algo más, y es que todos los productos que no estaban sujetos a aranceles suben tremendamente. Entonces lo que hubo simplemente es que no se logró, los aranceles no tuvieron el impacto que Estados Unidos quería, que era comprarle menos a China. No, le terminó comprando más. Siguiente, por favor. No, hemos atrasado, creo, ¿no? Siguiente. Una más. Eso. Otro objetivo que tenía Trump cuando anunció es que le preocupaba muchísimo que Estados Unidos era tan deficitario en su balanza comercial, ¿no? Con China. Tremendo déficit con China. Tengo que cortar el déficit con China. Entonces, este gráfico, ¿qué es lo que me muestra? Me muestra en la línea roja, las líneas rojas, esta es la posición de la balanza comercial de China. Y la azul, la posición de la balanza comercial de Estados Unidos. Bueno, pone tarifas acá, perdón, aranceles, pone aranceles acá y no pasa nada. Los Estados Unidos sigue siendo el país más deficitario y China sigue aumentando sus superávits comerciales. ¿Ok? Nada. Siguiente. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué China puede mantener su posición en el mundo? Como se ve aquí en este gráfico, este es el porcentaje de exportaciones de China en el mercado global, que aquí es donde pone las tarifas, y miren, su posición en el mundo aumenta tremendamente. ¿Por qué? Porque además de que hay esta composición entre productos con Estados Unidos, sí pasa algo importante. Y es que la composición es que las exportaciones a países avanzados, este es un índice, entonces no es cantidad, sino un índice que con base es así en el 2017, disminuye la participación de las exportaciones de China a economías avanzadas
y aumenta tremendamente la de los países emergentes. Entonces, aquí es donde comienza a entrar el verdadero impacto chino, ¿no? Y es que ponen los aranceles y el mundo comienza a reacomodarse y China comienza ahora a venderle mucho más al resto de países emergentes, ¿ok? En términos absolutos le vende más a todos, pero en términos relativos, por eso es que les indico que ese es un índice, no cantidades, en términos relativos comienza a aumentar más la proporción de venta hacia emergentes que hacia países avanzados. Siguiente, por favor. Ok. Entonces ahora viene el tema que también le preocupa a Trump ahora, y es que dijo, claro, ya sé, van a haber países como México y Canadá, recuerden que ha anunciado que van a poner tarifas más altas en México y Canadá. ¿Por qué? Porque lo que piensa es que ya lo que va a pasar es que China le va a vender, especialmente a México, le va a vender a México los productos y luego México se lo vende a Estados Unidos. Es lo que en inglés se llama rerouting, o sea, le da la vuelta, ¿no? O sea, lo hace más grande. Entonces digo, bueno, veamos los números. ¿Qué pasó en la época que puso las tarifas en el 2017 al 2019, que es la época de las tarifas, ¿no? Entonces, en este gráfico lo que tengo es estos países o grupos de países, ¿no? Por ejemplo, casi Italia, India, Rusia, Europa emergente en general, Vietnam, Japón, Australia, Brasil. Este eje lo que muestra es cuánto, en ese periodo que hay más aranceles, cuánto aumentan sus importaciones a China. Y en este eje es cuánto aumentan sus exportaciones a Estados Unidos. O sea, están realmente dándole la vuelta, porque para dar la vuelta tiene que aumentar las importaciones de Estados Unidos y aumentar también las exportaciones aumentar las importaciones a China y aumentar las exportaciones de Estados Unidos. Y lo que vemos es que no mucho en general, ¿no? O sea, sí aumenta bastante el comercio con China, pero no el cambio de exportación de Estados Unidos, con excepción de México y Canadá un poco. Esto es lo que ve Trump cuando quiere hacer sus políticas de aranceles. Dice, estos dos salen de este... Esto lo calculé así de nada, ¿no? O sea, comencé a poner los números juntos y eso es lo que sale. ¿Ya? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, entremos a México un segundo, porque lo que más se acusa a México es que este movimiento de traslado, de irse por la puerta de atrás, es básicamente en la industria automotriz, ¿ya? Entonces, este gráfico hace lo mismo que el gráfico anterior, pero uno es para México y es por producto, por grupo de productos de México, ¿ya? Entonces, el eje, igual que hace un momento, es cuántos son el cambio de importaciones de México, todo esto es México, cambio de importaciones provenientes de China y luego cambio de exportaciones hacia Estados Unidos, ¿no? Y lo que tenemos es que sí, efectivamente, los que más aumentan son los puntos rojos, miren, y los puntos rojos son efectivamente la industria automotriz. 10 minutos, ni de loca, que voy a correr. Ok. El punto es que hay un punto en la declaración de que puede haber este rerouting, pero con una salvedad. Los números son, miren los valores en los ejes. Carecho, se han tapado acá. No, acá están. Se han tapado acá. Nada que hacer, ¿verdad? O sea, aquí, miren por ejemplo los tractores, ¿no? Los tractores desde China aumentan chiquitito, en tanto que hacia Estados Unidos aumentan un montón. Entonces, es como que ambiguo. Siguiente, por favor. Bueno, el efecto que sí hubo con los aranceles definitivamente es una caída tremenda en el comercio mundial. Eso sí, en general, el comercio mundial sí se desplomó y esa es quizás uno de los riesgos más importantes. Siguiente. Siguiente, porque dado el tiempo voy a concentrarme en lo más importante. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahí. Entonces, aterrizando más en América Latina, ¿no? ¿Cuál es la vulnerabilidad de América Latina hacia los choques externos con Trump?
Pues déjenme decirles que en este momento el mercado no ha reaccionado para nada, pero no ha reaccionado para nada con nadie, porque este gráfico lo que tiene es el spread, el riesgo país, uno mostrado para América Latina y el otro mostrado para todos los países emergentes del mundo. Si ven los gráficos, están separados solamente porque los ejes no son diferentes, pero si ven los gráficos son parecidísimos. No hay discriminación por países en este momento. El mercado está completamente confundido, no confundido, sino incierto. Yo digo que la verdad que mi presentación podría tener como título un solo nombre, incertidumbre, porque no se puede poner en precios algo, el riesgo se mide, la incertidumbre es imposible. Entonces, por eso es que no hay reacción, no porque se crea que no va a pasar, sino que les digo por un lado, por el otro lado, y pasa esto, y pasa lo otro. Entonces, no, los mercados están reflejando eso. Siguiente. Pero lo que sí está pasando es que hay un indicador que es el indicador de la incertidumbre política comercial. Y esa sí aumentó muchísimo durante la época de los aranceles y ahora está aumentando otra vez. Y ha habido un estudio reciente de Goldman Sachs que calcula que hay un efecto, que cuando este índice aumenta mucho, hay un efecto negativo sobre el crecimiento de América Latina. Pero esto es un estudio reciente, pero con datos del pasado, ¿ok? Solamente como una referencia. Siguiente, por favor. Ya, pero lo que les comenté es que si hay más déficit, más deuda, las presiones tienden a ser sobre las tasas de interés. Y sobre las tasas de interés es el costo de financiamiento. Entonces, un riesgo importante es que las tasas de intereses se mantengan altas, que puedan estar bajando un poco, que luego posiblemente hasta vuelvan a subir. Entonces, sobre eso es lo que tenemos que preocuparnos. Si las tasas de intereses y el costo de financiamiento se mantiene alto, eso sí afecta a América Latina, porque América Latina necesita el financiamiento externo. Siguiente, por favor. Y entonces aquí es donde los países ya comienzan a diferenciarse. Porque para estar bien listos, para estar preparados para unas tasas de intereses altos, para una volatilidad en el comercio internacional, tú tienes que tener tu política económica muy clara, muy limpia. Tienes que darte espacios, colchones para poder reaccionar en casos de que se manifiesten estos shocks. Y con la política monetaria de América Latina no tengo ningún problema. La política monetaria viene comportándose en todos, no en todos. No está pasando eso en Venezuela y Brasil está muy mal también, pero no quiero entrar en eso. La mayoría de países de América Latina, incluyendo específicamente a Perú, que es la línea morada, está muy bien. La inflación viene bajando y las tasas de intereses que subieron antes que la Reserva Federal para controlar la inflación están bajando también. ¿Ok? Entonces, pero siguiente, donde sí tengo problemas es en la política fiscal. Porque América Latina no es un país avanzado y mucho menos es Estados Unidos. No puede tener políticas fiscales muy expansivas ni muy fuera de línea. Entonces, lo que ha pasado es lo siguiente. Mira, he dividido los países en 3 grupos. Todos son por años que van desde el 2019 al 2024 y todos son los déficits fiscales en cada país. Y lo primero que muestro es el 2020 es un año de aumento de déficit fiscal en todos los países de la región y en todos los países del mundo y correctamente, porque es un año de pandemia. Ahí había que aumentar el déficit fiscal, no había ninguna discusión. Pero una vez que se aumenta ese déficit, hay que corregirlo, hay que disminuir ese déficit, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos países que lo han hecho. Entre ellos están Argentina, últimamente, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Hay otros países que comenzaron a corregirlos y se han salido, han vuelto a estar incrementando el déficit. En el caso de Perú, lo he puesto separado porque el aumento del déficit aún es chico. O sea, como ven, eso es un déficit aún controlable. Pero tienen otros países como Bolivia, Brasil, Colombia, que no, que se han disparado en el déficit muy, muy fuertemente. Siguiente, por favor. Y siguiendo con la parte fiscal, y para solamente mostrar un gráfico,
aquí este gráfico tiene dos líneas en el cual básicamente lo que estoy moviendo en un eje es la deuda pública sobre el Producto Bruto Interno y el otro el pago de intereses sobre la deuda. Y los países que están en esta parte son los países más débiles, ¿ok? Aquí están Brasil, México, Panamá, Costa Rica, no está Perú. Perú está entre los países más fuertes en este momento. Con una salvedad. Este es 2024, esto es 2019. Perú estaba acá, ¿no? Ahora se ha acercado más hacia la dirección equivocada. ¿Ok? O sea, está bien, pero está moviéndose no en la dirección correcta. Siguiente. Siguiente. Bueno, les he hablado 1000 veces sobre el problema de la productividad y en América Latina tenemos una brecha de productividad enorme. Estados Unidos vamos a poner el valor de 1, ¿ok? El resto de países emergentes es la línea morada. La línea verde es América Latina. O sea, América Latina no solamente está muy por debajo en términos de productividad que el resto de países emergentes, sino que la brecha se está aumentando. Siguiente, por favor. Y hablé de la inteligencia artificial. ¿Qué tan preparada está América Latina? ¿Y qué tan preparado está Perú? Bueno, estas son las brechas. Si llevamos a 100, aquí es donde está cada país en un índice que evalúa qué tan preparados están los países. Los países más preparados de la región son Chile, Brasil, Uruguay y Argentina. Perú está acá. La verdad, no está bien. Miren, si ven el número, si estoy tratando de llegar a 100, estoy en 50 y algo. En un índice que quiere llegar a 100, estoy en 50 y algo. Estoy muy bajo, ¿no? Siguiente, por favor. Y no puedo terminar sin hablar sobre la tremenda oportunidad de algo que va a seguir pasando independientemente de Trump, y es el movimiento hacia la transición verde. Eso va a seguir pasando. Aunque Trump continúe produciendo más petróleo, aunque trate de pararlo, este es un tema que sigue en Europa y en China. Va a seguir. Además, el tema aquí es el tema del cobre, y todos lo saben muy bien en Perú. Pero es que no quería mostrarles estos gráficos porque son impresionantes. Miren, esto es las diferentes tecnologías de verdes, viento, solar, nuclear. Y esta es la participación del cobre en la producción de esa energía. El cobre, sin cobre no hay transición verde. Así de sencillo, no hay transición verde. ¿Ok? Y todas las proyecciones dicen que el valor del cobre va a seguir aumentando, no el valor, sino la cantidad de producto por precio, sino todo el valor va a seguir aumentando tremendamente. Siguiente, por favor. Y esto es un gráfico, sí, muy impresionante. Y es que, miren, estas son las estimaciones bajo diferentes escenarios de la demanda mundial de cobre. Y es la producción de cobre. Hay una tremenda brecha entre demanda y oferta de cobre que puede ser utilizado por quien lo quiera utilizar, ¿no? O quien pueda utilizarlo. Pero la mala noticia aquí es que estos son los productores más importantes de cobre y la participación de Perú está más bien miren, esto es proyectado hasta el 2040. Perú sigue siendo el morado. La participación de Perú sigue disminuyendo. Ese es un problema, porque hay una oportunidad y no se está aprovechando de acuerdo a estas proyecciones. Todo puede cambiar. Siguiente, por favor. Y bueno, simplemente complementando, sí, o sea, todas las proyecciones nos dicen que el precio del cobre va a seguir siendo alto y otro mineral importante para Perú también el oro. Pero siguiente, por favor. Y bueno, aquí es quizás uno de los gráficos más preocupantes y es el índice de atracción de la inversión minera en diferentes partes del mundo. Están países y ciudades. En el 2000
2023, el sitio más atractivo para invertir fue Utah, en Estados Unidos, ¿ok? Y el peor fue Níger, ¿ok? En el mundo. Miren lo que viene pasando con nuestros dos productores en América Latina. Chile, el naranja, y Perú, el morado. Esto viene pasando. El índice de atracción del sector de los inversionistas viene disminuyendo en Chile, pero miren en Perú. O sea, esto quizás es uno de los gráficos más impresionantes. Tremenda desincentivo de inversión en el sector minero a nivel internacional. Siguiente, por favor. Y claro, y con este es mi último gráfico, y es que estas son las percepciones de una fuente que se llama Latinobarómetro, que habla, que pregunta a los ciudadanos inversionistas y a todo el mundo cuál es tu imagen del progreso del país. Y esto es desde el 1995 hasta la fecha. Y la gente que dice, pienso que el país está en retroceso, es esta parte marrón. Esa cantidad de gente está aumentando. Pero lo que es tremendamente grande es la que piensa que el país está estancado. Y hay un pequeño porcentaje, y sigue decreciendo, que piensa que el país está progresando. Y bueno, para cerrar todo, siguiente por favor, estas son las conclusiones que llevo de todo lo que hemos hablado, ¿no? Incertidumbre, como les digo, incertidumbre global. Lo que hemos aprendido sobre el episodio de los aranceles de Trump es que estos no fueron ni efectivos ni positivos. Perdió todo el mundo y no ganó Estados Unidos. A pesar de que les he mostrado gráficos asustadísimos sobre lo que es la parte fiscal en Estados Unidos, los mercados parecen más bien estar dándole mucho mayor peso a el crecimiento de largo plazo a través de la adopción de inteligencia artificial. Entonces, lo que los mercados piensan, cuando digo los mercados me estoy refiriendo a Wall Street, ¿no? Que pone precios a las cosas. Lo que piensan es, bueno, en el corto plazo, Estados Unidos va a seguir creciendo por desregulación que incentiva al sector privado y por política fiscal. Y en el largo plazo, por innovación, porque es el primero de lejos en el mundo. ¿Ok? Pero con todo, la deuda está, y al estar la deuda presiona sobre tasa de interés, por lo cual no podemos descartar un escenario de tasas de interés altos. Y en ese contexto, los bancos centrales de la región han hecho muy buen papel, pero no así la política fiscal en la mayoría, y es preocupante. Especialmente porque a diferencia de lo que vimos para Estados Unidos, las expectativas de crecimiento de América Latina son bajísimas, 2%. Siguiente y final, prometo, es los comentarios sobre Perú en base a lo que mostré, ¿no? Bueno, como comenté, supóngase que se mantienen las tasas el escenario de tasas de interés altos o más altos de lo que uno estaría esperando a largo plazo, y allí destaca la labor del Banco Central, pero les mostré el gráfico en que hay un deterioro fiscal que aún es manejable, pero es preocupante en este momento. Sobre los efectos de las políticas de Trump sobre Perú, es incierto, porque por un lado, si se contrae, no, el efecto de Trump sobre Perú no es directo, en ningún caso. Es muy pequeño sobre Perú, cualquier indicador que se mide. Son efectos indirectos. Si contrae el crecimiento global, como pasó anteriormente, sí le afecta tremendamente a Perú, porque eso es un efecto común. Pero si el efecto es que Estados Unidos crece más que nunca, entonces de repente Estados Unidos jala la economía mundial y eso beneficia a Perú. Entonces es totalmente incierto ese resultado. Pero independiente de Trump, la economía global va a seguir con el proceso de movimiento hacia el cambio climático. Eso no va a parar. Y entonces aquí Perú tiene una tremenda oportunidad porque básicamente, todos los indicadores indican que sus productos son los que más se están demandando, los que más se necesitan en el mundo. Pero tenemos tremendos también factores institucionales, que son los que en este momento están restringiendo que de repente se pueda utilizar la oportunidad de oro que tiene el país en los últimos, no sé, 4 décadas.
Gracias. Muchísimas gracias, Liliana, por esta exposición tan completa, tan abarcativa y a la vez tan profunda y analítica, con cifras realmente excelentes y nos ilustran mucho de la situación mundial y también de los desafíos de América Latina y el Perú. Continuamos ahora con la parte del panel y vamos a invitar a los panelistas a tomar asiento donde les corresponde. Está marcado, y invitamos también a la colega María Rosa Villalobos para que asuma la moderación de este panel. María Rosa es la editora de Economía del Diario del Comercio. Ella tiene estudios en comunicación audiovisual en la Universidad Católica y una maestría en comunicación política en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Entonces, te dejo el micrófono. Gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer para el comercio acompañarlos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, después de esta masterclass que nos ha dado Liliana, tenemos poco tiempo, lamentablemente, y para cumplir con lo que el CIES nos ha solicitado para este primer panel, vamos a tener 5 minutos de comentarios, tanto de Carlos como Paul, y luego una brevísima, pero estoy segura contundente conversación sobre algunos puntos que ha notado respecto a la exposición de Liliana. Si les parece, comenzamos con Paul y su comentario. Sí, voy a tomar el tiempo, Paul, porque si no por aquí Javier y su equipo me matan. Muchísimas gracias, voy a tratar de ser breve. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, por una presentación tan completa, provocativa como siempre, con muchos temas para reflexionar. Y yo quería enfocarme en dos partes de tu presentación, ¿no? La primera es un poco los impactos globales de políticas posibles que podría implementar la nueva administración de Estados Unidos. Nos has dicho las tasas de interés de largo plazo probablemente estén más altas, reflejando un poco la inflación que podría ser más alta. No va a beneficiar a Estados Unidos, va a afectar el comercio global, se va a direccionar el comercio de China probablemente al resto de países del mundo. Una primera reflexión que quería hacer era sobre la factibilidad de estas políticas desde el punto de vista ya político de la administración de Donald Trump, porque si uno piensa, Estados Unidos es también una economía, si bien no es tan abierta, pero está integrada al mundo. Entonces, los aranceles tienen impactos negativos en la misma productividad de la industria americana. Muchas de las industrias de alta tecnología dependen del resto del mundo. Entonces, ¿hasta qué punto pueden implementarse estas políticas de manera ciega, ¿no? Entonces, yo creo que hay un espacio para que si se implementa de tal manera que haga el menor daño posible a Estados Unidos y por consecuente al mundo, ¿no? Creo que al final lo que busca la nueva administración es crecimiento económico con baja inflación, ¿no? Esa combinación de regular y de ser expansivo por la demanda tiene que hacerse de manera muy fina para no generar efectos no deseados. Entonces, una primera reflexión es qué tan factibles son de implementar estas políticas, y más bien una pregunta hacia ti era ¿cómo ves el mercado como mecanismo de disciplina? ¿No? Porque para países emergentes los mercados son los que están rápidamente diciendo, mira, el déficit no es sostenible, las calificadoras de riesgo, ¿no? ¿Qué papel pueden jugar? El segundo punto que quería hacer era el tema del impacto hacia América Latina y hacia Perú, ¿no? Claramente, por lo que hemos visto, hemos estado conversando, de alguna manera la política monetaria, en algunos casos, en algunos países la política fiscal ha aprendido a responder de manera contracíclica, ¿no? Entonces, ahí hay riesgos, pero creo que los riesgos están más acotados. Pero quizás el riesgo mayor es en lo que decías al final, es que nos estamos perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Y eso puede ser muy costoso a largo plazo y puede ser insostenible el proceso de crecimiento. Entonces, ahí quería también aprovechar para preguntarte qué reformas piensas deben ser las urgentes que se deberían implementar para poder aprovechar más esta oportunidad que tendríamos los países emergentes, en particular América Latina, en este escenario. Yo me quedo ahí. Gracias. Carlos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Me gustó mucho. Me quedo con tu principal conclusión. El horizonte afuera es muy incierto. Es muy difícil, ceteris paribus, mirar qué va a hacer Europa, qué va a hacer China,
¿Y qué van a hacer el resto? ¿Y cuánto se va a recomponer el planeta? Hace poco Estados Unidos era casi un tercio, ahora es 24%. Por más que los indicadores de corto plazo le encanten a mucha gente, no son el crecimiento robusto que había en los 60. Estados Unidos ya no crece como antes. Pero el futuro es muy complejo y esto de la inteligencia artificial puede cambiarlo todo dependiendo de las reglas en cada país. A mí me preocupa mucho los flujos de inversión extranjera dentro del globo. Esos favorecen a Estados Unidos más que nadie y con mucha lógica si uno ve el lado institucional. China tiene índices de democracia, de libertad o de opresión, como la quiera llamar, muy altos. Y eso ha favorecido no solamente el hecho de que sea el país que emite la moneda de reserva global, pero me quedo con la bala de plata que plantea nuestra expositora. Julio Velarde tiene razón. Tiene razón estar muy preocupado por la política fiscal. La política monetaria va a tener que adaptarse posiblemente a un entorno muy cambiante, muy incierto. Va a ser muy difícil hacer lo mismo que se ha hecho hasta ayer en el futuro. Pero todos confiamos en que lo va a hacer. Y yo tengo una pregunta parecida, aupada a la pregunta de Paul, y es, todos sabemos que nuestra debilidad fundamental es nuestro lado institucional. Nos ha mostrado un excelente gráfico que muestra la eficacia del Estado, pero yo quería agregar que veamos el incumplimiento de la ley, la corrupción burocrática, la tolerancia a la violencia y otros indicadores que hacen que sea muy difícil invertir en el Perú. Paul, y yo me opongo su pregunta, dice, pero ¿qué tipo de reformas serán difíciles? Yo soy como el inquieto de la pregunta y es qué difícil va a ser hacer esas reformas que se requieren. Por lo tanto, hay que reconocer que viene una oportunidad de oro para la economía peruana con algo de suerte. También nos puede tocar un panorama mucho más difícil, pero lo más probable es que todo el mundo quiera cobre cuando no hemos invertido. La formación bruta de capital por persona en los últimos 5 años es virtualmente cero. Mirando el corto plazo, el Perú muestra recuperación, pero mirando indicadores quinquenales todavía no la hemos hecho. Entonces, hay que reconocer la expertise del Perú y la expertise de ustedes como electores. Somos expertos perdiendo oportunidades de oro. Por lo tanto, es fundamental que nos ayudes a dilucidar cómo esta vez no cumplimos nuestra tradición desperdiciando oportunidades de oro. Gracias. Liliana, si quieres, pues lo hacemos así, respondemos las 2 preguntas y tengo un par más. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, básicamente son 2 preguntas, ¿no? Uno es el mercado, cómo funciona como disciplina en Estados Unidos. No, el mercado no funciona como disciplina para Estados Unidos. Eso es justamente lo que caracteriza a Estados Unidos y lo diferencia y por lo que puede hacer tantas cosas que el resto de países no puede hacer. Hay un término que se utiliza, los bonos vigilantes, los vigilantes de los bonos, que supuestamente el mercado ajusta y sube el precio o baja el precio dependiendo del performance del país. Eso funciona para todos, pero no para Estados Unidos. O sea, cuando uno ve cuánto viene ajustándose, cuando sube la tasa de rendimiento, los yields, son poquitísimos, una cosa que no previene a nadie hacer cosas. Entonces, sí, mientras Estados Unidos mantenga esta exuberancia, no, el mercado está restringido por esta exuberancia. Y luego la pregunta común de ustedes dos, ¿no? Que es reformas. Miren, este es un tema tremendamente difícil porque el tema de la reforma no es un tema nuevo para Perú. El Perú está sobrediagnosticado sobre las reformas que tiene que hacer. Hace más de 15 años que se viene diciendo cuáles son las reformas que se tienen que hacer. ¿Y alguien cambió de opinión con cuáles son las reformas que se tienen que hacer? No. Son las mismas reformas, el problema es que no hay consenso para hacerlo. Ese es el gran problema y donde no va a pasar nada mientras no hay una reforma en 2 partes, política y judicial. Si no hay cambios allí,
no cambia nada más, porque por más que cambien, no son creíbles, porque cualquier cosa se puede cambiar en cualquier momento, entonces es la incertidumbre. ¿Cómo se hace eso? Es muy difícil. O sea, la judicial es una de las reformas más difíciles que hacer porque es un poder independiente, ¿no? O sea, cómo se cambia a sí mismo. Es tremendamente diferente. Pero en todos los países que yo conozco y que he estudiado, en los cuales se ha hecho reforma, ha sido básicamente por un tema de consenso que viene de abajo para arriba. O sea, donde la población dice, esto es lo que necesito, y ahí viene la oportunidad, esto es lo que necesito para que tú seas mi próximo representante. Y aquí solamente se consigue eso cuando hay liderazgo, cuando hay grupos y hasta personas en algunos casos que son líderes y que dicen, ¿sabes qué? Mira, entiendes la dinámica, ¿no? Entiendes que si no cambiamos esto no sale nada. Y si eso se sigue dando y dando y dando, surgen consensos que aunque no los hay en este momento, surgen de abajo que presionan, porque para los políticos, ¿cuál es el temor más grande de un político? Es la población. Si pierde el apoyo de la población, perdió todo. Entonces, la única forma de hacer cambios en un país que lleva 20 años diciendo que se necesitan cambios y no hace nada, es a través del liderazgo que pidan esas reformas y generen esos consensos. Aún así, con 3% de aprobación. Imagínate. No puede ser así. No. Yo estaba pensando en las siguientes elecciones. No estoy pensando en esta. No, claro. imposible con 3% en el gobierno de aprobación. actual. Claro, en el imposible. siguiente. Liliana, y regresando al tema económico, yo había notado 3 cosas específicas. La primera, sobre la caída de China, que se proyecta hacia abajo en los próximos años. Una cosa que sucede con el Perú es que por más de que China va hacia abajo, que ha caído las tasas durante los últimos años, los envíos de cobre no caen. Claro. Y eso es algo que llama la atención, sobre todo para un país como el nuestro, en el que China cae, pero sus envíos siguen siendo iguales, entonces no se ve el impacto. Pero es posible pensar que eso se va a mantener así en el tiempo con la caída de China en los próximos años. Sí, la respuesta es sí. Y la razón es por la que China es el líder mundial en carros eléctricos. Necesita el cobre, lo necesita, simplemente no tiene dónde sacarlo. O sea, a ver, tú puedes tener un Producto Bruto Interno que disminuye, pero dentro de ese Producto Bruto Interno tiene sectores que están creciendo. Y ese es el sector clave de China. China se lo va a estar apostando tremendamente por ese lado y va a necesitar el cobre. Por eso... ¿Es un driver de crecimiento el tema de los autos eléctricos y energía solar, ese mix? Es que, a ver, no cualquiera, no es solamente, dije carros eléctricos porque es como que claro, ¿no? más visible. El más visible y todo. Pero la verdad es que cualquier sector de energía renovable, cualquiera requiere como producto principal el cobre. Pero mirando China, sí, ellos están trabajando mucho en energía solar. En refinado. O sea, lo que hacen ellos es refinan. Les sale más conveniente comprar el cobre bruto, ¿no? Y refinarlo luego, le sale mucho más económico hacer eso. Y por eso es que esto es bien interesante, porque Chile produce mucho más cobre refinado. Perú no refina. Exacto, ahí tiene más problemas que comprar. Exacto. Muy interesante. Sí. Lo otro es sobre la inteligencia artificial. Mostraste un slide sobre la inteligencia artificial y el impacto en Estados Unidos. Pero aquí en el Perú, tal vez, ahora sí, ¿sí? Tal vez va a ser un poquito más lento el impacto, pero es imposible no pensar en que en algún momento la inteligencia artificial va a impactar a la informalidad en el Perú y hacerla más productiva. Es una preocupación que deberíamos tener o estar mirando. Sí, a ver, el problema de la inteligencia artificial tiene que hacer más con las capacidades de las personas, porque solo puedes aprovechar la inteligencia artificial si tienes unos ciertos skills, unas ciertas capacidades básicas, porque todo lo que es inteligencia artificial implica movimientos digitales. O sea, nada es en físico, en duro, ¿no? Sino inclusive los robots y todo este tipo de cosas implica movimientos a través de digital, lo manejo digitalmente. Si no tienes, allí es donde viene la traba para Perú, el capital humano. Porque uno puede decir, la inteligencia artificial puede reemplazar al capital humano que no tiene, pero no es cierto completamente, porque se necesita que el capital humano esté capacitado para poder aprovechar la inteligencia artificial. De acuerdo, y ya para terminar con este espacio, sobre el déficit. Es el segundo año en el que no vamos a llegar.
a la meta del déficit. Nos preocupa, por supuesto, en el corto plazo una baja de calificación, que bueno, por lo visto, por el momento no es algo que se esté contemplando todavía, pero ¿cuál es el límite? ¿El tercer año? ¿El cuarto año? ¿Cuándo es que se levanta la bandera roja? Mira, las calificadoras de riesgo internacionalmente actúan de una forma interesante. Actúan en manada. O sea, cuando comienzan a preocuparse, no sé si recuerdan, pero durante la pandemia, al siguiente año, el 2021, hubo un downgrade de un montón de países. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que, ay, caramba, si no te hago el downgrade ahora, mi competidor la hace y quedo mal, ¿ya? Las calificadoras de riesgo han perdido mucho prestigio y más bien tratan de defender ese prestigio. En el caso de Perú, tiene todavía bastante espacio. Y la razón es porque, ¿recuerdas el gráfico que mostré cómo está el resto de países de América Latina? Relativamente al resto de países de América Latina, Perú está mejor. Entonces, como es una cuestión relativa, aún no, yo creo que a menos que haya un incremento en el déficit muy sustancial el próximo año, si fuera muy sustancial sí me preocuparía. Si se mantienen los niveles que los tenemos ahora, a pesar de que no es lo ideal, yo no creo que hubiera una baja en la calificación de riesgo. Muchas gracias, Paul, Liliana y Carlos. Gracias a todos.